Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá, sí señor, el presidente Danilo Medina ayer emitió un decreto mediante el cual declara al día 27 de junio como Día Nacional, que ya lo es internacional, de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES. Ese decreto viene a armonizar precisamente la legislación nacional, pudiéramos decir, con la internacional, porque si bien las Naciones Unidas establecía el 27 de junio, la ONU convocaba el 27 de junio a conmemorar los esfuerzos de los micro, pequeños y medianos empresarios, aquí lo hacíamos el día 8 de junio, 8 o 7, no recuerdo exactamente. Sí. Ahora no va a ser el 8 de junio, sino el 27 de junio, que es el Día Internacional de las micro, pequeñas y medianas empresas. Propósito, dice el presidente de la República en su decreto, es establecer, número uno, la armonía entre lo que nosotros pensamos aquí sobre las micro y las medianas empresas, la pequeña empresa, y lo que establece la Organización de las Naciones Unidas sobre la importancia de ese sector en las economías mundiales, que están siendo movidas hoy por la tecnología, por un lado, sobre todo las tecnologías de la información y de la comunicación, y las otras tecnologías, desde luego, que están revolucionándolo todo a una velocidad brutal, además, una velocidad tremenda. Y desde luego, las economías movidas lo son por la micro, la pequeña y la mediana empresa. Los micro y los medianos y pequeños emprendimientos son los grandes creadores de empleo. Son los grandes creadores de empleo. En la República Dominicana se ha llevado a cabo un esfuerzo primordial. Se ha dado interés. El gobierno del presidente Danilo Medina en estos 5 ya para 6 años ha mostrado un interés primordial, fundamental en ese sector, y no ha sido un interés cualquiera, es un interés que se ha materializado con medidas concretas, específicas, como por ejemplo el que el 20% de todas las compras del Estado va dirigida a las micro, las pequeñas y las medianas empresas. A ellas va dirigido de manera obligatoria ese 1% de todas las ventas del Estado, para que se entienda que la importancia que tiene este sector. Tengo entendido que es mayor el porciento, pero bueno, lo importante es la orientación de la economía dominicana hacia la promoción de la micro, la pequeña y la mediana empresas. La creación de banca solidaria es el Banco de los Pobres, que presta al 12%, al 1% mensual, pero que también tiene crédito a menos del 1% mensual, sobre todo para la mediana empresa, las más grandes. Esa creación de banca solidaria del Banco de los Pobres es precisamente un emprendimiento del gobierno, del Estado, uno de los más importantes de todos, para fortalecer a la micro, la pequeña y la mediana empresa, precisamente. Esa es la vocación, esa es la función, esa es la misión de esa banca solidaria, que ha jugado un papel determinante en la creación de puestos de trabajo a través de las MIPYMES, de esas MIPYMES, y que ha jugado también un papel preponderante en la formalización de buena parte de esos emprendimientos, porque si bien
Banca Solidaria puede prestar a pequeños negocios informales todavía. Lo cierto es que Banca Solidaria es también una iniciativa llamada a permitir, a garantizar, a incrementar la formalización de las pequeñas y las medianas empresas, sobre todo. De formalización. Su acceso a la banca solidaria precisamente les requiere que estén formalizados, es decir, que tengan RNC, que tengan registro de proveedor del Estado y que estén constituidos como empresas, esos emprendimientos, estén constituidos como pequeñas, como medianas empresas, y estén al día en sus impuestos y tengan la noción de lo que es un plan de negocios. Y desde luego todos debemos recordar que el presidente de la República, también por decreto, estableció que el Ministerio de Industria y Comercio se transformaba en Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Y desde que llegó ahí creó el viceministerio para las MIPYMES, que ha estado en manos de un gran empresario dominicano dedicado a estos temas de la micro, la pequeña y la mediana empresa, Ignacio Méndez, que se ha dedicado en cuerpo y alma a la promoción de las MIPYMES y que han dado de la seca a la meca, como dicen o decían nuestros abuelos. De norte a sur y de este a oeste del país, promoviendo las MIPYMES, promoviendo las ruedas de negocio, los centros MIPYMES. Él es el que tiene a su cargo el viceministerio de MIPYMES en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Y dicho sea de paso, ese ministerio ha creado ya a través de este viceministerio más de 20 centros de negocios en todo el país y al 2020 la idea es que, o el propósito, la meta es que haya más de 30 centros de negocios dirigidos a MIPYMES en todo el país. Esos centros MIPYMES o centros pymes como los llaman. Ahí está Ignacio promoviendo la ruta de las MIPYMES, que ha hecho una alianza con la Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes del Estado, que dirige la doctora Yocasta Guzmán, y que han estado caminando por todo el país, las provincias, en estas ruedas de negocio y de promoción de las MIPYMES. Nunca antes en la historia de la República Dominicana se había llevado a cabo un esfuerzo tan ingente, un esfuerzo tan impresionante además, en favor de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Y nunca antes esas MIPYMES habían creado puestos de trabajo, negocios, emprendimientos de toda naturaleza, como lo han podido hacer en estos últimos casi 6 años ya. Nunca antes en la historia de la República Dominicana. Esas MIPYMES son responsables de la creación de miles, millares, decenas de miles de puestos de trabajo. Pero sobre todo, y esto es tan importante como eso, como la creación de esos puestos de trabajo, como la creación de esos micro, pequeños y medianos emprendimientos, es tan importante la creación de una ideología, llamémosla así, no sé cómo llamarla, pero la creación de una mentalidad en los dominicanos y las dominicanas, de una mentalidad empresarial, de autosuficiencia incluso. Ha hecho que los dominicanos y dominicanas piensen más en las posibilidades que tienen de desarrollar empresas que en buscar empleo en el gobierno, como siempre ocurre. No, el dominicano, los dominicanos y las dominicanas están pensando cada vez más en la creación de sus pequeñas empresas, empresas familiares incluso, y sobre todo para aprovechar las condiciones de interés, bajo interés, muy bajo, que les garantiza la banca solidaria.
para que entendamos hacia dónde va dirigido este decreto del presidente de la República que establece el 27 de junio como el Día de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana, un sector que en nuestro país representa el 60% o más, probablemente más, de la mano de obra empleada. Más del 60% probablemente de todos los puestos de trabajo del país son creación de las MIPYMES. Yo no me sorprendería si son el 70 o el 80%, porque la verdad que las empresas grandes, las empresas cuanto más grandes, menos empleo crean. Para que ustedes lo sepan, es inversa la proporción. Cuanto más grande, cuanto más tecnología y menos empleo. Porque la tecnología eso es lo que hace, abaratar costos, disminuir puestos de trabajo y por lo tanto los costos los abarata por esa vía, por la disminución de los puestos de trabajo también. No es solamente por la otra vía de la creación de la tecnología misma, sino también de los puestos de trabajo, que los reduce, mientras que la mediana, la pequeña y la microempresa no. Esas emplean mano de obra de manera mucho más extensiva. Mire, a propósito de eso, y esa es una lógica que no hay que ser marxista para entenderla, pero Marx la explicaba también, y todavía por lo tanto pues se percata uno de ellos. El capitalismo altamente desarrollado prescinde de mano de obra humana. Sea barata o cara, la tendencia es al achicamiento incluso. Es decir, pongamos la tecnología de punta por excelencia y quizás las inversiones que más han redituado en las últimas décadas. Me refiero a todo lo relacionado con el desarrollo de la cibernética, que finalmente le llaman informática y finalmente le tienen otra cosa también. TIC. Las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Sí, la cibernética, que nos viene desde principios del siglo XX. Y bueno, ¿qué resulta? Que antes esa tecnología, por así decirlo, era un edificio del tamaño de esta corporación. Es decir, cualquier equipo relacionado con aquello implicaba realmente una cuestión sofisticada al grado extremo. Ya eso mismo es una cosita chiquita, no requiere de tanta gente dándole servicio o manejándola, y ellos han alcanzado pues las mayores ganancias del mundo con ese proceso. El desarrollo, el modelo de desarrollo industrial medio de un país como el nuestro, no se ha dado no porque no se haya querido, por así decirlo, sino porque no parece ser el único o el imprescindible modelo a atravesar. Y tal cual tú dices, bueno, pues es evidente que la gran industria ha ido perdiendo empleo, no generando empleo. Ciertos economistas y demás, y expertos en esta materia, cosa que uno no es, han dicho que bueno, que el tema es que la industria o el sector privado, cierto sector privado, genera empleos de calidad. Por aquello precisamente, digamos, de la remuneración, por aquello de la formalización. Estas empresas pagan entonces niveles, tributan de manera distinta como lo hace la micro, pequeña y mediana empresa, hay que decirlo. Pero la calidad de los empleos habría que medirla no solo como lo hacen estos economistas, entiendo. Porque resulta ser, bien al caso, Ramón, que cuando se crea una microempresa, generalmente es de naturaleza familiar. Y entonces probablemente esa microempresa le está dando empleo incluso hasta a los hijos.
Hasta los hijos. Son costos que se asumen familiarmente y no es sino hasta un momento dado del desarrollo de una microempresa. Son empresas de madre, si se quiere, las micro y pequeñas empresas. Son talleres de madres, porque entre otras cosas, las mujeres nuestras son emprendedoras, son organizadas, son perseverantes, son productivas, pero la que te emprende un tallercito de costura, al muy poco tiempo tiene un asistente, al muy poco tiempo sus hijas o sus hijos están aprendiendo parte y desarrollando parte de ese proceso. Que muchas veces ese trabajo que se le aporta a esas pequeñas empresas no es debidamente contabilizado, Ramón, porque al final el microempresario su rentabilidad no la va a definir propiamente por el salario de los que intervienen en el proceso, sino que hay que medirla por la supervivencia de un núcleo familiar, que probablemente está el día a día en una condición de incertidumbre, incluso más que los que vamos y somos empleados de una empresa cualquiera y listo, cumplimos con un horario de 8 horas. Pero al cabo del tiempo, esa empresaria, esa emprendedora ha acumulado más ahorro y ha evolucionado con más recursos y dinero que lo que puede haber hecho un empleado cualquiera del sector público, del sector privado por igual. Y por eso, cuando a las microempresas se le dan las condiciones para el sostenimiento, se le financia, no se le deja en manos del usurero para el capital trabajo, que es uno de los grandes y ha sido siempre uno de los grandes problemas, porque resulta ser que usted consigue una gran orden del Estado siendo una microempresa, pero resulta que usted no tiene, si no tiene financiamiento en la banca formal, para usted conseguir el dinero, capital trabajo, para tomar esa gran orden, tiene que endeudarse, pero si lo tiene que hacer a la tasa de ADEMI, demonio, y si lo tiene que hacer a la tasa de los usureros, pues que nos lleve el diablo, que a mí me llevó el diablo, y no en un solo emprendimiento, por razones similares a las que le sucede a la mayoría de las microempresas. Resulta ser entonces que la calidad de las cosas, del empleo y del emprendimiento y del empleo en el emprendimiento, y aquello hay que verlo a través de todas sus aristas. Y eso parece ser que es incluso asociado al anuncio que ha hecho Ramón del decreto del presidente, declarando el 27 de junio de cada año como el Día Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas MIPYME, esté asociado también al anuncio hecho por el propio ministerio que bien dirige y gestiona el amigo Ignacio Méndez. Resulta que aquí se van a reunir 250 profesionales relacionados a los centros en la región SICA que atienden anualmente más de 20,000 MIPYMES de servicios, agroindustria, comercio, alimentos, artesanías, turismo, entre otros sectores. El lema del evento es impulsando la transformación digital e innovación de las MIPYMES y se llevará a cabo el segundo encuentro regional de centros de atención MIPYME 2018, del 30 de mayo, es decir, de mañana, día del ajusticiamiento del tirano y del chivo, día del 30 de mayo. Día de la Libertad. Día de la Libertad. Sí, a partir del Día de la Libertad hasta el 1 de junio, en el Hotel Hard Rock Hotel y Casino de Punta Cana. Y este encuentro pues sirve de marco para la reunión SICA-CARICOM con el fin de esclarecer, según dicen, establecer alianzas para el desarrollo de iniciativas de colaboración entre las regiones. Esto es alentador. República Dominicana tiene experiencias ya que mostrar para el resto de América Latina.
Si es cierto que durante mucho tiempo tuvimos que ver, incluso hacia el campo socialista, otras experiencias de desarrollo en todas las áreas, lo cierto es que República Dominicana tiene ya mucho también que ofrecer referencialmente a otras naciones, no solo al sistema de integración centroamericana, sino de América y del mundo. Y cierto, Danilo Medina tuvo que empaparse de aquel Banco de los Pobres, de aquel premio Nobel, ¿verdad? Sí, claro, Yunus. Mohamed Yunus. Irse para, vaya usted a saber, para Singapur, ¿verdad? Bangladesh. Para Bangladesh. De eso ya hacen 20 años. Pero ya Banca Solidaria y la gestión que se hace desde la Fundación Banreserva, financiando instituciones de segundo nivel que a su vez van a prestarle a pequeñas y medianas empresas. Y en el caso de Banca Solidaria, que tiene un rango bastante amplio de emprendimientos que financian con una tasa de retorno que sorprende hasta en las escuelas. Porque sacar un 98 en matemática, Ramón, es mucho. Sí. Es mucho, y más aquí que hay muchos profesores malos de matemática. Cuando usted saca 98 en matemática, usted es casi un genio. El profesor está chivo con usted. Bueno, pues resulta ser que Banca Solidaria, con la gestión de la amiga Mayra Jiménez y con el apoyo decidido del presidente de la República para este programa, por haber visto a largo plazo el impacto que tendrá en la economía del pueblo, de la gente, de los que dependen de su mano de obra y no de un empleo para la sobrevivencia, Banca Solidaria es en sí misma la confirmación de una palabra para la historia pronunciada por el presidente Danilo Medina. Los pobres no son mala paga. Eso es lo que ha quedado, y quedará. La respuesta a esa pregunta que la gente se hacía, pero es que a los pobres no se les puede prestar, porque no tienen nada que poner como garantía prendaria. Eso tienen que pagar el dinero a como se lo presten, porque no tienen otra bendita opción. Y resulta ser que todas esas teorías se han ido abajo a través de una política solidaria del Estado. Habrá mucha gente que esté incómoda con que haya muchos que puedan salir de la pobreza y dejarla atrás definitivamente y alcanzar nuevas oportunidades sin agradecérselo al empleo de calidad y de un salario mínimo vergonzoso, porque bien lo ha dicho el presidente de la República. Con estos salarios que paga el sector público y que paga el sector privado, y principalmente el sector privado, ni casa pueden comprar los pobres. No hay manera. No hay forma de que un trabajador acceda a una vivienda digna por ahora y por todo. Entonces tendrá que pagar 3 veces el costo de una vivienda alquilando 2 piececitas o una cosa con 2 piezas, para dormir uno encima de otro, padres e hijos, en absoluta promiscuidad. Porque son unos miserables aquellos que están hablando de que el empleo de calidad. ¿Qué empleo de qué calidad usted me está hablando? Claro. Hay que ser cínico incluso para hablar de empleo de calidad con salarios mínimos que no quieren ser ni siquiera discutidos, que se discutan. Y que hasta una indexación dura 2 y 3 años para que, con respecto a los índices de los índices estos de salario. Ahora, no, y cuando te lo aprueban te lo dividen en 2. No, de la inflación, al índice de inflación, inflación. ni al de la inflación. La indexación por inflación no se le aplica a nadie. Pagándole 2 cheles, convirtiendo a los trabajadores a veces hasta en lacra. Porque a veces cuando usted trabaja y por más que trabaja no puede salir del bendito hoyo, usted se vuelve una fiera.
usted se vuelve una fiera, que es lo que le pasa a mucha gente, a muchos buenos trabajadores, que terminan siendo fieras y dedicándose a cualquier trapacería. Ramón, me alegro del comentario que hice ayer de manera instintiva y que hoy queda confirmado. Sobre el comportamiento de la economía. De la economía. Para los economistas que lo refutan todo, como si fueran abogados, porque son tan tramposos como la mayoría de los abogados, que lo tergiversan todo. Todo depende de qué lado se pongan. De que cruzate de este para acá y todo cambia, la verdad cambia. La economía de RD se disparó, sería oigan bueno, cómo dice. Sería bueno que nuestro querido máster allá, Johnny, nos busque esta gráfica en la página del Banco Central. Es esa misma, pero ahí no se lee bien. Creció un 7.5. Entonces, sí, exacto. ¿Usted sabe lo que es eso? Lo que nosotros dijimos ayer aquí, que si no fuese eso verdad, porque hay gente que tiene que buscar estadísticas para poder ver, es como ponerse lente para poder ver. Ahí está, ahí se ve mucho mejor. Por eso se celebró el Día de la Madre como se celebró. Por eso se dinamizó el comercio para el Día de la Madre. Indicador mensual de actividad económica, el IMAE, que es uno de los indicadores. Indicadores quiere decir que indican. Vamos a explicarlo así. Secretaria ejecutiva que ejecuta. ¿Cuál es el movimiento que lleva? Ahí está, muy bien, gracias, señor director. Ahí está, muy bien. Usted puede ver, aunque esa es una gráfica vieja que está comparando el 16 con el 17, y la que queremos es la que compara el 17 con el 18, que es la que publica de todas maneras, en el día de hoy. Prácticamente, según dicen los datos del Banco Central y esta medición, el único sector que experimentó un desempeño, por así decirlo, negativo, lo fue la minería. El único. Menos 5.7. Extraño porque hay un componente que es el de los agregados, de la construcción y demás, que no debió haberse deprimido, porque en el periodo que se indica, la construcción es el que mayor crecimiento ha tenido. No me resulta muy congruente, pero yo supongo que se trata de un tema de extracción fundamentalmente, y que tiene que ver con el aporte de la propia Barrick y otras actividades mineras del país. Porque la de los agregados evidentemente debe estar en crecimiento. Sí, se refleja, pero los agregados pagan muy pocos impuestos en la República Dominicana. Ese es el problema. Bueno, sí, porque esa es una cosa de depredadores. Eso es una depredación contra nuestros ríos. Sí. ¿Entiendes? Entonces no pagan impuestos o pagan muy pocos impuestos. Esa es la realidad. Estamos secando nuestros ríos, estamos sacando nuestra tierra, nuestra arena, nuestra piedra, nuestro cacao, nuestra grava, nuestra gravilla por chele. Por chele. Eso se llama por chele. A chele. ¿Entiendes? Y además emplean poca gente. Emplean poca gente porque eso lo hace, es una retroexcavadora que te llena un volteo en lo que canta un gallo. Y después un chofer y un chofer, ya, es una retroexcavadora que la maneja un chofer, un volteo que la maneja otro chofer y listo. Ahí dos gente te resolvieron todo. Y un pedazo de tierra que te lo prestan. Que te lo prestan para que tú saques de ahí. No, y para que tú acumules, porque hay centros de acopio también. El impacto en la minería realmente tiene que ver con minería de los metales, como la del oro, etcétera. Sí, exportación sí, exacto. De metales, sí. Pero miren, todos los demás, todo, incluyendo agropecuaria, zona franca y el propio comercio, subieron con respecto al periodo anterior. Claro. Y esto, bueno, esto va a dar agua que beber para los que se dedican como si fueran pitonizas a hablar de
de las catástrofes que nos vienen encima indefectiblemente. Claro. Gracias a que las aspiraciones de ellos, pues, son como ciertas panzas que cuando a uno se le desarrolla ya uno no se ve el ombligo, que no hay forma de verse el ombligo. Pero la verdad es que hay un ciclo interesante en la economía dominicana en la cual tenemos que prestar atención desde luego al precio del petróleo en el mercado internacional, que es la variable que podría afectarnos de algún modo. Vamos a ver, pero la verdad es que en el mercado internacional el petróleo sigue subiendo de precio. No hay semana que se nos diga que el precio bajó, no la hay. Además, el gobierno de los Estados Unidos ha llevado una incertidumbre al mercado internacional que juega precisamente a favor del aumento del precio del petróleo, esa incertidumbre, que desde luego pues debía también impactar el precio del oro, porque usualmente hay un movimiento hacia el oro para proteger las inversiones y eso aumenta el costo, el precio del oro en el mercado internacional, pero cuando el que está creciendo a la velocidad que lo está haciendo es el petróleo, pues entonces las inversiones en el oro se detienen. Todos esos capitales golondrinas que andan buscando dónde meterse rápido para ganar cuartos rápido, pues emigran. Según lo han explicado algunos economistas y según lo explicó muchas veces Juan Bosch también, que nos enseñó más economía que cualquier economista de estos que uno lee aquí todos los días. ¿Y cómo es la cosa? Entonces emigran los capitales, todos esos grandes capitales accionarios en búsqueda de especuladores sobre todo, emigran desde el oro hacia el dólar, hacia el petróleo cuando el petróleo está en alza, porque se gana más rápido ahí. Y desde luego eso hace que se vayan deprimiendo, aunque no para llegar a ciertos extremos el oro. Y eso hace que las actividades mineras que no tienen que ver con el petróleo pues bajen, se reduzcan. Y eso quizás es lo que está reflejándose aquí en este comportamiento. No creo, Ramón, que el tema aquí sea precisamente de migración de capitales, puesto que no se podría quizás hablar de este nivel de crecimiento de ninguna economía, sin contar, en el caso nuestro, que somos el principal receptor regional de inversiones. No, yo estoy hablando del oro. De inversión directa, tú ves. Nada más. Es decir, aquí hay un flujo de inversión de capitales que vienen de fuera, que sostiene el desarrollo, claro, con el rol y la participación de la banca privada y de la banca local, pero un flujo que sostiene el nivel de crecimiento del sector turismo y un flujo básicamente del sector turismo, pero por igual del sector también comercial. Aquí, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero aquí ya no hay casi un municipio que no tenga un bravo, o que no tenga no tenga una sirena, o que no tenga otra cosa y otra cosa. Ahí está, esa es la gráfica. Si uno ve abril del 17, observe lo que pasó en abril del año pasado, donde el crecimiento del índice el IMAE, indicador mensual de actividad económica, apenas llegó a 1.0, mírenlo ahí, 1.0, ahí está el indicador de abril del 17, que es lo que ahí se llama la serie original, que es esa raya azul o negra. Yo la veo azul, pero puede ser negra. Yo la veo azul también. Depende de la pantalla también. Pero esa raya fuerte, gruesa, azul, es 2017. La otra es el comportamiento, ese discontinuo que es roja, es el comportamiento de cada mes, a lo largo de cada mes. Y ahí se puede ver que se ha mantenido por encima de los indicadores del año pasado, pero sobre todo en abril hay un pico brutal, mientras en abril 17
apenas estaba en 1.0 ese indicador, lo que es un bajón brutal, dicho sea de paso, bajón brutal. En el 18 observen ustedes que al final, la última barra, es un 7.5, o sea, de 1.0 a 7.5, eso le da a usted la medida de un año. ¿De qué ocurre? Ahí está, exactamente, ese es el 7.5. Oye, pero esta gente tiene muchos recursos ahí, están avanzando, Guillermo, mira, interesante. Sí, están cuidando su empleo de calidad, Ramón. Ese parpadeo que usted ve ahí, ese es abril y ese 7.5, abril 18, 7.5. Vea usted abril 17 para que usted vea lo que ha ocurrido, pero sobre todo vea enero, febrero, marzo y abril. Enero, febrero, marzo y abril indican que este será un año este está siendo, no digamos será, digamos está siendo un año que en comparación con el pasado habla de que la economía dominicana tiene un comportamiento formidable y uno lo mira en todas partes a donde va. Y uno lo ve en todos los supermercados y en todas las calles y hasta en todos los pueblos los que usted va, donde usted ve a la gente con un negocito en la calle, vendiendo hasta mango donde quiera y lo que sea. La gente está realmente en un ciclo virtuoso de la economía dominicana que se manifiesta además en las recaudaciones. Aquí está una información del director general de impuestos, el señor Magín Díaz. Ahí está, dice Magín Díaz que la recaudación fiscal a este momento se ha incrementado en un 12%. Véanla ustedes la información que aparece aquí, que la da el señor Magín Díaz. Ahí está. Recaudación fiscal aumenta un 12%. Lo que dice el director general de impuestos es que a este momento, sí, ahí está, recaudación fiscal se incrementa 12%. Está la información. A este momento, los planes del Estado Dominicano para el presupuesto de este año, con el comportamiento de nuestra economía, van como a buen ritmo, dice, por encima de lo presupuestado, como debe ser. Usted no debe presupuestar más de lo que usted cree que puede recaudar. Sin embargo, estamos manejándonos con un por ciento por encima de lo presupuestado. Esta vez el incremento es de un 12%. Según informa la Dirección General de Impuestos Internos. Lo que quiere decir que el 2018, tal cual había dicho el presidente de la República, será mejor año que el 2017 para la economía dominicana. Y además explica por qué el presidente de la República ha sido cauto, pero muy además prudente en el manejo de la economía, sabio diría yo, porque ha permitido un movimiento económico con una inversión que no se ha detenido en ningún momento y un trabajo que nosotros vimos lo que ocurrió el año pasado cuando fruto de movimientos de la economía internacional, etcétera, etcétera, esa misma incertidumbre que promueve el presidente de los Estados Unidos, y otras variables nacionales incluso. La economía dominicana pues empezó a entrar en un periodo de decrecimiento o de estancamiento y lo que se hizo fue liberar 20.000 millones de pesos del encaje de los bancos en el Banco Central, que esos 20.000 millones de pesos el año pasado permitieron que la economía terminara con un comportamiento superior al 5% del crecimiento del Producto Interno Bruto.
Esto es interesante, permíteme agregarle a tu comentario esto. Para los economistas, y hace mucho que mi querido Iván Rodríguez no está aquí con nosotros para explicarnos cómo es posible que hayan economistas que desde parcelas políticas, entre comillas, de oposición, porque en realidad a veces son más tecnócratas que otra cosa cuando quieren y a veces son más políticos tecnócratas que otra cosa. Pero todavía que haya aquí gente que se respete, que esté hablando de que todo eso es falso, que el crecimiento, que yo quiero leer esta cortita información. Léala, claro. El representante del Banco Mundial en el país confirmó ayer el crecimiento de la economía dominicana y vaticinó que en los próximos años, repito, continuará esa proyección. Y dice, pero afirmó que el principal desafío de las autoridades criollas es hacer que ese crecimiento sea más inclusivo. Parecería mentira que la gente del Banco Mundial, ya es lo que más juiciosamente en este caso nos estén recomendando, la validez, la pertinencia de políticas públicas incluyentes, y distributivas y redistributivas, como le quieran. Este señor Alessandro Legrotaglie dijo que para lograr esa inclusión social, las autoridades deben mejorar el gasto público. ¿Cuánta razón tiene? Precisó que el Banco Mundial trabaja con el país en una revisión del gasto público para lograr eficiencia a favor de la clase o de clases más vulnerables. Manifestó que el organismo espera que al concluir el trabajo, las autoridades puedan aplicar las recomendaciones que se le han hecho. Fíjense a ver, entonces, ¿cómo es posible que todavía aquí haya gente que siga negando el virtuosismo de una gestión de gobierno en materia económica y macroeconómica? Y lógico, como decía yo ayer, es que cuando las economías no boronean, cuando no se desparrama hacia el pueblo, hacia la gente, los beneficios de un crecimiento económico, eso termina pronto en una gran crisis. Pero cuando hay redistribución, cuando hay equidad, cuando no se está regateando una indexación salarial, cuando no se les está negando financiamiento a todo aquel que quiera trabajar, cuando se le está invirtiendo focalizadamente en los bolsillos de la gente, porque de eso se trata, como he dicho. Que no me aumentaron el salario. Pues no me aumentaron el salario. Sí, pero te estoy subsidiando la comida. Sí, pero te estoy cuidando a tus hijos. Sí, pero te estoy prestando a tasas preferenciales. Sí, pero estoy asumiendo costos como los costos de titulación. Sí, pero te estoy asumiendo los costos ciertamente de invertir en caminos vecinales, en vías facilitadoras de la actividad comercial. En fin, de eso se trata. De eso es que se trata. ¿Cómo se hace si no? ¿Cómo se redistribuye con equidad si no se asume desde el Estado? Y recuerdo aquí que entiendo mi noción del Estado, no es solo el sector público, es una parte del Estado. Si usted quiere la burocracia y la tecnocracia y el funcionariado político, pero eso no son el Estado somos todos. Todos somos el Estado, incluido el sector privado, que resulta que durante mucho tiempo el sector público no tenía la capacidad para generar empleo. ¿Quién lo tenía que generar? No se dedicaron a generar buenos empleos de calidad, se dedicaron a cualquier otra cosa,
a multiplicar exponencialmente sus rentas. Se dedicaron a eso. Bueno, pues tenía que hacerlo el Estado. ¿O usted iba a dejar que se le muriera a todo el mundo aquí? ¿O usted iba a postrar la educación para el resto del futuro, como lo hizo Balaguer? Y los benditos balagueristas, que todavía están reivindicando que se mandara a la gente a picotear y a buscarse el chele. La mordida y todas las porquerías. Cuando se construían escuelas, ¿y qué pasó con la calidad del proceso educativo? Ahí sí que no se podía hablar de calidad del proceso educativo ninguno. Mire, en el día de ayer salió una información que nosotros aquí rebatimos, de que el 60% de la juventud fumaba juca. ¿Usted se recuerda? La charlatanería. Pues, es una charlatanería. Y hoy sale un cardiólogo aquí aclarando eso y diciendo eso no es verdad. No es verdad, porque él, que fue parte de los que participaron en esa encuesta, dice que no, que esa encuesta lo que determinó es que entre un 13 y un 15% de la juventud entre 24 y 35 años fuma. ¿Ves cómo se mienten en esas revistas comerciales? Pero de ese 13% hay un 60% que fuma la otra cosa, la juca esa. O sea, esa era la información. ¿Cómo fue? Sí, o sea, la información correcta es que la encuesta entre un 13 y un 15% de la población que fuma, o sea, de la población joven, fuma, entre un 13 y un 15%. Y de ese 13 a 15% que fuma, hay un 60% que fuma juca. Y eso tampoco, o sea, eso es mentira también. Y también el 60% probablemente fuma marihuana y no juca. Es cierto, a mí también. Estamos hablando de jóvenes entre 18 y 20. de la calle me dice eso. Sí, es verdad que es falso también. ¿Qué pasa? También es falso. Pero es para que nos demos cuenta de cómo estas revistas comerciales viven hablando disparate. No, mintiendo. Disparate. Viven de la mentira. Mintiéndole a la gente en cualquier cosa que le pueda representar a ellos posibilidad de atraer lectores. ¿Mediante qué? Mediante la manipulación del morbo, de lo que se llama el morbo, que en griego quiere decir enfermedad. Quiere decir morbo en griego, para que lo sepamos. Usted tiene su invitado. Sí, tenemos un invitado, tenemos a Juan González, que conversa todos los martes con nosotros aquí. Así que ante la huida. Sí, ante la huida rauda y veloz y por la derecha del camarada Rateol. ¿Cómo era que se llamaba? El Pedi. Quédese ahí que vamos a conversar con Juan González, como todos los martes, de la DIAPE, en un momento sobre ese decreto del presidente de la República que establece el 27 de junio como el Día Internacional, lo es, pero es el Día también nacional de la micro, pequeña y mediana empresa. No se mueva de ahí, no se mueva, quédese ahí.